Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Vamos caminando. Vamos caminando, hoy es martes, ¿verdad? Y seguimos dando pasitos, o sea, pasitos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Recordar, ¿verdad? Todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde, que nos encontramos en la tercera parte del Catecismo, la vida en Cristo. Y en esta primera parte, en este primer capítulo, estamos viendo la dignidad de la persona humana. Y este primer capítulo de esta tercera parte tiene 8 artículos. Y nos encontramos en el artículo número 7, que son las virtudes. Las virtudes que hemos estado hablando de las virtudes humanas, que tienen una distinción de estas virtudes cardinales, las virtudes teologales, ¿verdad? Como las estuvimos viendo en el programa de ayer, la fe, la esperanza y la caridad. Y hoy seguiremos dando otro pasito más. En cuanto al tema de hoy, tercer aspecto, dones y frutos del Espíritu Santo. Vamos a pedir al Espíritu Santo realmente que nos asista, que nos ayude en este año del Espíritu de nuestra diócesis, que estamos en la etapa de la unidad. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, como decíamos al inicio, ¿verdad?, del programa, vamos a seguir dando pasos, y en este artículo número 7, sobre las virtudes, vamos a hablar ahora sobre los dones y frutos del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? Un regalo. ¿Y fruto? Me agarró, Padre. Algo que produce. Algo que produce. De un don, de un regalo, surgen frutos. Por ejemplo, del don que usted me regala este iPhone, surge el fruto de la gratitud. Muy bien. Por ponerlo así más sencillito en lo cercano. Entonces, un don es algo que se da, es un regalo. El Espíritu da dones. Y esos dones que son regalos para nosotros tienen que producir frutos. Y es lo que vamos a ver en este número. Muy bien. La vida moral de los cristianos, este es el numeral 1830, está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Así que dice que la vida moral, las acciones, ¿verdad?, que tocan la vida del ser humano, pero estamos hablando especialmente de los cristianos y cristianas. Esto se aplica a nosotros, hombres y mujeres de fe, que creemos que Jesucristo es el Señor, el Salvador. Está sostenida por los dones, por esos regalos que da el Espíritu Santo. ¿Qué son los dones? Disposiciones permanentes que hacen a la persona dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Entonces, nos hacen dóciles para seguir los impulsos, la acción, ¿verdad? Los motivos, las inspiraciones que el Espíritu suscita en nuestro interior. Los 7 dones del Espíritu Santo son... Así que son 7, los cuales clasificamos. Son más, pero el número 7 quiere decir plenitud. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Permanecen en plenitud. No, señora. Pertenecen, en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Así que tenemos como 3 escalones en este número. Primero, son 7 y los ha enumerado. Segundo,
Estos 7 dones pertenecen en plenitud a Cristo. Por lo tanto, Cristo tiene los 7 dones plenificados, que a su vez los distribuye. ¿Y qué hacen estos dones? Completan y llevan a la perfección las virtudes de quienes los hemos recibido. Y ya hemos hablado de las virtudes, ¿se acuerdan? Las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Por lo tanto, los dones del Espíritu Santo nos permiten no solo hacer actos buenos, sino dar lo mejor de nosotros mismos. Por eso, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. 3 escalones otra vez. Tiende hacia el bien, lo busca y lo elige, pero a través de acciones concretas. Vamos a ver entonces cómo dice al final: hacia los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Esas inspiraciones divinas lo hace responder rápidamente, con docilidad. Por eso dirá, citando textos de la Sagrada Escritura: tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Tu espíritu bueno, tu espíritu de bondad me guíe por tierra llana, a veces por un camino fácil. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Ahí se cumplen lo que otra vez hemos dicho de las 3 H, ¿verdad? Hijos, hermanos y herederos. ¿A través de qué? Del Espíritu que nos ha sido dado. Ahora hacemos entonces como un resumen de esta realidad. No especificamos los 7 dones porque ya hablamos de eso cuando hablamos de la confirmación. Entonces no vamos a más allá, sino queremos avanzar. Pero antes del resumen, padre, en el 1832 nos habla de los frutos. Ah, sí, perdón. Los frutos del Espíritu son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo. Así que son perfecciones, planificaciones. Es el brote exuberante, grandioso. Por eso es un fruto que se come, que se mastica, que se ingiere y se comparte. Como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Así que esos 7 dones producen 12 frutos. Y ahí están los frutos enumerados, que ya hemos ido hablando de ellos poquito a poco, simplemente se enumeran ahora. Ahora entonces vamos al resumen. La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Lo que hablábamos ayer y hoy. Estamos haciendo el resumen de lo que hablamos ayer y lo que hablamos hoy. Por tanto, la virtud es una disposición habitual y firme, sobre todo. ¿Para qué? Para hacer el bien. Esa es la clave. Las virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Así que hay virtudes humanas, y esas virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento, se conocen, y de la voluntad, decisión, que regulan nuestros actos. Así que las virtudes regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones, guían nuestra conducta, ¿según qué? La razón y la fe. Cabeza y corazón. Pueden agruparse en torno a 4 virtudes cardinales. 4 grandes puntos, como 4 patas tiene la mesa. Esos tienen a este ser humano en su camino virtuoso. Que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Vamos a ver ahora una breve definición de esto que ya hablamos ayer. La prudencia dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien
y elegir los medios justos para realizarlo. ¿Quién es hombre prudente? Aquel que dispone su razón prácticamente para discernir. Por tanto, el prudente es la persona que discierne. ¿Y cuándo discierne? En todas circunstancias. ¿Y qué es lo que discierne? El verdadero bien. Y por lo tanto, elige medios justos para realizarlo. No elige cualquier cosa. Elige lo justo. Lo justo quiere decir lo que me va a llevar a mí a realizar el bien, a florecer en el bien, a ser hombre o mujer de bondad. Ayer el Salmo, el domingo el Salmo lo decía en la Eucaristía, ¿verdad? El justo florecerá como una palmera. Y hay una clave, por lo menos en la homilía que yo trataba de explicarle, de compartir con el pueblo, lo que es una palmera. O sea, la palmera, y nosotros aquí tenemos muchas palmas en el trópico y a veces no nos damos cuenta de la fortaleza que tiene la palmera. Mire que hay huracanes y las palmas no se parten. Las palmas se bambolean. Son fuertísimas, duran hasta 100 años. Y de 80 para arriba, curiosamente, es cuando mejores frutos dan. La mejor agua de coco es no la de la palmita joven, es la de la palmita madura. Como en Oriente las palmeras, porque hay distintos tipos de palmeras, los mejores dátiles son las de las palmas más ancianas. Y ahí es que entonces, en el Salmo del domingo se hacía la comparación. El justo vive hasta los 80, sus frutos son dulces. Que a veces uno lee ese Salmo y no entiende. Porque, como estamos nosotros, la gran mayoría ahora, en esta cultura del cemento, Jesucristo, si estuviera aquí, seguro que inventaría los salmos de las computadoras. La técnica, ¿no? Es otra visión, es otra manera. Por eso es que es una relectura de lo que dice la palabra de Dios, como la aplicamos hoy día. La justicia. Ahora viene el segundo. Consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Lo que es debido. Le doy a Dios lo que le es debido y al prójimo lo que le es debido. ¿En qué? En justicia. Y eso quiere decir que lo hago con constancia y firme voluntad. Es decir, es una decisión. No, vamos a ver si se puede. No. Que si te toca 10, te toca 10. No te puedo dar 8. Un salario justo que le tengo que dar a la persona lo que le corresponde. Porque si la hora está marcada económicamente por una cantidad, yo no puedo dar menos. Puedo dar más. Pero nunca menos. El dar más es mi generosidad, pero el dar menos es injusto. Así que si usted no puede pagarle a un trabajador, no lo tenga. Si usted no puede pagarle a un trabajador las 2 horas que marca la ley en el salario mínimo, pues, y solo le puede pagar uno, pues téngalo 1 hora. Pero no lo haga trabajar 2 horas o 3 pagándole lo que va por una, que no es justo. La fortaleza asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la práctica del bien. Asegura firmeza y constancia. ¿En qué? En practicar el bien. No lo tumba. El justo no lo tumba a nadie, está agarrado sobre la roca firme. Por eso los salmos hablan de todo esto, ¿no? La templanza modera la atracción hacia los placeres sensibles y procura la moderación en el uso de los bienes creados. Templanza es equilibrio. Una persona que tiene esta virtud, pues es equilibrado. Por ejemplo, en la comida, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, en el ejercicio. No excede. ¿Por qué? Porque como nos dice aquí, hay unos placeres que nos atraen, pero los modera. La comida es buena y la bebida es buena, pero si me voy a los extremos, me hace daño. Estas son las virtudes cardinales, virtudes humanas. Ahora vamos a ver las virtudes morales, lo que toca en la vida. Las virtudes morales crecen mediante la educación, mediante actos deliberados y con el esfuerzo perseverante. Entonces fíjate, se adquieren, crecen mediante educación, se educa la moral, un estilo de vida. Por ejemplo, la forma de vestir. Yo me educo en mi manera de vestir. Y hay ropa que yo la utilizo para ir a la playa, que no la utilizo para ir a un concierto. Y hay ropa que yo utilizo para ir al templo, que no utilizo para ir a la playa. Entonces cuando tú ves una persona, por poner la vestidura, o la vestimenta, perdón, como que no cae, como que esto desentona, ¿verdad? Por ejemplo, viéndonos a los extremos, tú vas a un funeral
y la gente va con una ropa moderada. Unos colores. Entonces se te presenta una persona de momento con un traje colorado. Y tú dices, y uno dice, ay, Virgen. como que está bien vestida, pero Claro. como que el color aquí, Muy fuerte. como que para este momento, como que, Sí. que no. Entonces, si estás en una fiesta de quinceañero y te presentas de luto riguroso con un velo incluso cubriéndote la cara, tú dices, pero esto como que ¿Es esto un no, velorio o es una fiesta? como que esto no cae aquí, ¿verdad? Como que, pero vas a un concierto vestido de negro, Y es elegante. ¿ves? Entonces, esto es lo que te da el equilibrio, ¿no? El balance. Seguimos. Las virtudes teologales disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios conocido por la fe. Así que tenemos virtudes humanas, virtudes morales y virtudes teologales. Esperando y amando por Él mismo. Las virtudes teologales son 3: la fe, la esperanza y la caridad. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Es decir, que como cristianos, desde la fe, la esperanza y caridad, informan y Vivifican. le dan vida. Se le dan forma, pero además la hacen vivir, la expresan. Por la fe creemos en Dios y creemos todo lo que Él nos ha revelado y que la Santa Iglesia nos propone como objeto de fe. Por la esperanza deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerlas. Por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. Es el vínculo de la perfección y la forma de todas las virtudes. Los 7 dones del Espíritu Santo concedidos a los cristianos son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Así pues, una persona, y volvemos al tercer capítulo del Catecismo de la Iglesia, cuyo título es la vocación del hombre. ¿Cuál es esa vocación del hombre? A vivir, a llevar una vida en el Espíritu. Hemos ido poco a poco y seguimos explicando un poco qué significa esa vida en el Espíritu. Y es verdad, y lo vemos desde la dignidad de la persona humana. Y esa dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios, que fue lo que vimos en el artículo 1. Segundo, está iluminado por la bienaventuranza. Entendiendo por bienaventuranza ser feliz, pero hay un modelo de bienaventuranza que es el que nos presenta Jesús en el Evangelio. En el tercero, corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización. En el cuarto momento, pues vemos los actos, ¿verdad? Por sus actos deliberados. Sí, pero antes veíamos que estas bienaventuranzas nos llevan a caminar en el camino de la libertad. Y ese camino de la libertad es lo que nos lleva entonces a actuar con responsabilidad y actuar dentro de esta historia, dentro de este proyecto de salvación. La persona humana se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. Esto lo vemos en el artículo 5. Los seres humanos... Pero para que haya esa acción, tiene que haber una conciencia. Y por eso veíamos la moral de los actos humanos, una fuente de esa moral. Entonces, el 5 nos hablaba de la moralidad, de las pasiones. Para entrar en el 6, los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior. Hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de su crecimiento. Con la ayuda de la gracia, crecen en la virtud, ¿verdad? Que era el artículo 7 que hemos estado compartiendo en estos programas de ayer y de hoy. Importante entonces algunos aspectos que nos llevan a entender que partimos de la dignidad del ser humano, su libertad, su conciencia, sus acciones, su moral, sus frutos
Y ahora vamos a ver en el capítulo siguiente, mejor dicho, en el artículo siguiente, que es el artículo 8, lo que se opone a todo este camino de la vida del Espíritu, que es lo que llamamos el pecado. Entonces, y en esta introducción, Padre, de este primer capítulo nos dice que con la ayuda de la gracia crecen en la virtud, evitan el pecado y si lo han cometido recurren como al Hijo pródigo, a la misericordia de nuestro Padre del cielo. Así sucede, así acceden a la perfección de la caridad. Teniendo esta plataforma, esta base, este fundamento, vamos a ver qué es lo que se opone. Y lo que se opone es lo que en la iglesia llamamos el pecado. La misericordia y el pecado. Vamos a ver entonces como un primer aspecto. ¿Qué tiene que ver el pecado? ¿A qué llamamos pecado? Porque nosotros podemos tener una definición de pecado. Vamos a ver cuál es la enseñanza que desde la Sagrada Escritura, desde lo que Jesús predica, la iglesia nos da. Entonces vamos a estudiar el pecado en clave de catecismo. Y recuerden que los catecismos son esos principios que explican esa doctrina de la iglesia, que a veces no se comprende del todo y empezamos a llamar pecado a muchas cosas que no lo son, y lo que son no lo llamamos pecado. Vamos a ver. 1846. Por eso el título de este acápite es La misericordia y el pecado. Tenemos que partir de eso. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es pecado? El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Por lo tanto, ¿cómo define el Evangelio? Este capítulo, este artículo, mejor dicho. El Evangelio es la revelación. Nos revela. ¿Qué se nos va a revelar? Lo que es la misericordia. ¿Pero quién lo revela? Jesucristo. ¿Y con quién tiene Dios misericordia? Con los pecadores. Por lo tanto, Jesucristo nos va a manifestar, nos va a hacer ver qué significa misericordia en favor de los pecadores, para lograr entender ese misterio de la salvación. El ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Nos pone la iglesia entonces dos textos bíblicos, para que desde ahí hagamos una lectura orante. Lo primero, y curioso, estamos en el año de San José, aquí habla del anuncio del ángel a José. ¿Y qué le anuncia el ángel a José? Tú le pondrás por nombre Jesús. Le tocaba al Padre poner el nombre. Por eso lo vemos también en el Evangelio de Lucas, cuando le preguntan a Zacarías qué nombre le vas a poner, y él dice: Juan es su nombre. Pues aquí el ángel le dice: le pondrás por nombre Jesús. Quien le puso el nombre fue el ángel. La razón de este nombre: él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto lo recordamos en cada Eucaristía, cuando en las palabras de la consagración Jesús dice y repiten diariamente y casi a todas horas los presbíteros de la iglesia: esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Atención, tiene que ver con el perdón de los pecados. Jesús significa Salvador. ¿Salvador de qué? De los pecados. Por eso Jesús ha derramado su sangre, para el perdón de los pecados. Dios, que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Palabras de San Agustín, muy conocidas ya. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Entonces, primer aspecto, hay que confesar la falta, los pecados. Hay que declararse pecador. Y cita: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados
y purificarnos de toda injusticia. En la liturgia del domingo se hablaba de la fragilidad. La oración del domingo pedía eso. Ayúdanos a entender. Y esa fragilidad se manifiesta en el pecado. Por lo tanto, reconocer nuestros pecados. Siempre que vamos a celebrar la Eucaristía, lo primero que hace la Iglesia antes de escuchar la palabra y luego del saludo es: somos pecadores. No para revolcarnos en el pecado, sino para tomar conciencia de lo que somos. Porque si decimos que no tenemos pecado, Dios no puede hacer nada. Pero si reconocemos, entonces sí se puede recibir el perdón, sí podemos ser purificados. Como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta frase está incorporada en el pregón pascual, cuando se canta en la Noche Santa, ¿no? Hubo pecado, pero sobreabundó más la gracia. ¿Quién es la gracia? Jesucristo. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Léalo otra vez porque eso es importante entenderlo. A veces no nos damos cuenta de esta realidad tan profunda. Como afirma San Pablo. Afirma San Pablo, dice la palabra de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra, Jesús, para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. La gracia debe descubrir el pecado. Ese es el primer fruto de iniciar el proceso de la gracia, de la vuelta. Descubrir el pecado, saber qué pecado tengo. Por eso se nos invita todos los días a hacer un examen, un examen de conciencia, por dónde voy, para convertir nuestro corazón, volverlo a Dios y conferirnos la justicia, dar a cada uno lo que es, decía, ¿verdad? ¿Para qué? Para la vida eterna por Jesucristo, nuestro Señor. Dice además: como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. Usted va al médico y si el médico no sabe cuál es la causa, no descubre cuál es la herida, ¿cómo la va a curar? Lo mismo hace el Señor, a través de su palabra, a través del Espíritu que va actuando en nosotros. ¿Y cómo actúa? Llenándonos de una luz profunda al interior. La conversión exige el reconocimiento del pecado. Aspecto, fíjense, estoy en un camino de conversión, reconozco mi pecado. Segundo, supone el juicio interior de la propia conciencia. Y puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva: el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito. Por eso el Paráclito nos consuela, nos defiende. Vamos a leerlo otra vez porque es un texto denso, muy denso, hay que leerlo con calma. La conversión exige el reconocimiento del pecado. Eso es lo primero. Tengo que reconocer que soy pecador. Supone el juicio interior de la propia conciencia. Supone el juicio interior, mi conciencia, el juicio interior. No porque yo diga que es pecado, no porque yo te diga que es pecado. No, supone el juicio de tu conciencia, que tú te des cuenta. Y puesto en la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad. Se comprueba con el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El de la verdad. O sea, esto que la conciencia me dice, lo comparo, ¿es pecado o no es pecado? La conciencia me atestigua, el Espíritu me ilumina, me da certeza. En la intimidad del hombre. En la intimidad, en el corazón, en lo profundo. Llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. ¿Ves? Al mismo tiempo que se descubre el pecado, comienza a ser el inicio de la dádiva, del perdón, del amor.
se está reconstruyendo. Es curioso, una cosa, dice, parecía que no, pero si no haces eso, no te puedes levantar del pecado. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entender todo esto, para profundizarlo, para meternos dentro de... Así pues, en este convencer de lo referente al pecado, El Espíritu me convence, descubrimos una doble dádiva. pero a la vez descubro un doble don. El don de la verdad de la conciencia ¿Cuál es? Que tengo pecado, y el don de la certeza de la redención. recibo el perdón. O sea, a la vez que recibo la conciencia de mi pecado, no menos cierto es que en Cristo voy a recibir el perdón, la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito. Por eso decimos, el Espíritu de la verdad es el Paráclito. ¿Qué significa Paráclito? El defensor, el que me consuela, el que aboga por mí, porque he sido capaz de descubrir mi pecado, pero no me quedo ahí. En la verdad descubro la redención. ¿Qué es la redención? Que en Jesucristo, derramando su sangre, yo recibo, nosotros como pecadores recibimos el lavado, la limpieza, ya en el bautismo y después del bautismo en el sacramento de la confesión o de la reconciliación. Definición del pecado. Antes de pasar a la definición, es interesante tener esta clave, ¿no? Descubrirlo. El Espíritu me ayuda. A la vez que me ayuda el Espíritu a descubrir mi pecado, por otro lado, me da certeza de que voy a ser perdonado. Esa es la distinción. Nosotros los cristianos, ¿qué somos? Pecadores perdonados. Yo soy un pecador, pero mi esperanza está fundada en Jesucristo, que por su sangre, por su muerte y su resurrección, me ha rescatado, me ha perdonado. Y esto me da paz, me da serenidad para seguir hacia adelante. Vamos al pecado, vamos a ver la definición del pecado. En el 1849 nos dice: el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna. Esto nos lo comenta, ¿verdad? Nos lo dice San Agustín. Voy a volver entonces a leerlo, Padre. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Vamos por partes. Es una falta. Por tanto me doy cuenta. Falta algo. Pero esta falta se realiza ¿contra qué? La razón. Porque la razón me dice que debo hacer una cosa y yo estoy haciendo lo contrario. Es razonable, pero además da un paso más. La verdad. La verdad, ¿cuál verdad? De que yo no te puedo quitar los bienes y llevármelos, porque son tuyos, me los robo. Pongamos el ejemplo del pecado, ¿no? Me robo. Y además, la conciencia recta. La conciencia recta me lleva a ¿qué? A respetar lo que es tuyo. Fíjate entonces, es una falta contra la razón, contra lo que yo conozco, contra la verdad, lo que es, no quiero usar la misma palabra. La conciencia recta, lo que en mi interior me está diciendo, es además... es faltar al amor verdadero para con Dios. El amor verdadero para con Dios, que me ha dicho, no hagas eso. Y... para con el prójimo. Porque eso es tuyo. Además... a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Apego perverso, lo agarro para mí. Un perverso es uno que coge, hay una versión de la cosa, esto es de ella, no, esto es mío, yo se lo quito, se lo arrebato. Y además añade: hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Hiere la naturaleza del hombre. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? La búsqueda del bien común, la bondad. Y por lo tanto la hiere, pero además atenta contra la solidaridad humana. Porque eso es tuyo. Estoy rompiendo, estoy quebrantando o destruyendo el camino. Ha sido definido como una palabra. Fíjate entonces, una palabra, un acto,
o un deseo contrario a la ley eterna. En una de las fórmulas de pedir perdón lo decimos brevemente, porque he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión. 4 elementos: pensamiento, palabra, obra. Hasta ahí estamos claros. Omisión, que es el bien que pude haber hecho y no hice. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Omecos te invita a escuchar Atardecer Eucarístico todos los martes a las 6:30 de la tarde, porque todas mis fuentes están en ti. Escucha a las 6:45 de la tarde La Esperanza de los Hombres, que nos invita a ser misioneros. Y porque somos bautizados y enviados, caminamos rumbo al Camp 6 a las 7:30 de la noche. Adentrémonos en el corazón del Papa al corazón de la familia a las 9 de la noche. Y nuestro descanso sea a la luz del Ave María a las 9:40 de la noche. Para Católica Radio, Omecos, comunicando la verdad. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Continuamos compartiendo con ustedes el Catecismo de la Iglesia Católica en este tercer capítulo, ¿verdad? Tercera parte, más bien, sobre la vida en Cristo, la dignidad de la persona humana, que es la primera parte de este tercer capítulo. Y nos encontramos en el artículo 8 sobre el pecado. Y estamos en el artículo, de este artículo 8, la primera parte de la misericordia y el pecado, ¿verdad? Compartíamos al inicio del programa. Y luego entonces estamos iniciando la definición del pecado. Y nos dice que es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, ¿verdad? Y es esa falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. ¿Cuál es esa ley eterna? La del amor. Nosotros, como decíamos hace un momento atrás, lo definimos, lo proclamamos, lo rezamos. Y en la Eucaristía, una de las formas dice: yo confieso, si yo declaro, me descubro, lo digo públicamente, yo confieso ante Dios, en la presencia de Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, la comunidad, que he pecado mucho de pensamiento contra la razón, palabra contra la verdad, obra, la conciencia, pensamiento pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Qué es la omisión? El amor, falta de amor al verdadero Dios. Omisión, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, o mi conciencia, por mi culpa, estoy convencido, por mi gran culpa. ¿Y después qué hacemos? Pedimos la ayuda. Por eso ruego
a Santa María siempre Virgen, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Si nos damos cuenta de la riqueza de nuestra liturgia en las oraciones. Lex credendi, lex orandi. Lo que yo creo, lo hago oración. Y por eso es importante entender que las fórmulas, las expresiones o las oraciones que nosotros decimos en la Eucaristía no se cambian, no se pueden cambiar fácilmente porque llevan detrás toda una enseñanza. El problema está que a veces las repetimos tantas y tantas veces y no nos detenemos a pensarlas. Si o las rezamos ya tan rápido que entonces no le damos el significado a cada frase, a cada palabra que vamos diciendo, porque ya es algo que está mecánico. Fíjate que la liturgia tiene su ritmo y nos toca a nosotros en el ritmo de 1 hora o media hora o 45 minutos, dependiendo de cómo se haga el rito, ¿verdad? Si con más canto, con menos canto, con más solemnidad, como suele decir la gente. Ir pensando esto. Entonces, el tiempo no nos da, sino para recitar juntos unas fórmulas que nos ayuden a reafirmar. Pero después me toca a mí, y te toca a ti, sentarte y decir, bueno, yo dije, yo confieso. ¿Qué quiere decir esto? Yo. ¿Quién es yo? Yo. Confieso, declaro, digo, manifiesto. Todo lo que significa la palabra confesión. Las confesiones siempre son públicas, se dicen en voz alta. Yo confieso. Y estoy declarando ante Dios, que es todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, miembros de la comunidad, que he pecado, es decir, me acepto que he pecado. Lo que decía ahorita, ¿no? ¿Que he pecado qué? De pensamientos. He pecado mucho. Palabras. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado. Y ese pecado es de pensamiento, porque no es adecuado. Lo he dicho, lo he actuado, y para colmo, bien que pude haber hecho, lo dejé atrás. He faltado contra el amor verdadero por estar apegado a mi pensamiento, a lo que yo creo, y por eso lo digo. Y dice, y por eso que apego perverso a ciertos bienes. Es que el pecado es terrible. Nosotros no nos damos cuenta. La maldad, ¿verdad? Nosotros pensamos que es una tontería, algo pequeño. Vamos al número 1850. El pecado es una ofensa a Dios. Entonces, el pecado ofende a Dios. Primero que hay que tener presente. Esa conciencia, ofendo a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. El Señor aborrece la maldad. David en el mismo dado peca. Ya sabemos la historia. La mujer de Uría, el cuentecito del profeta, el corderito y toda aquella cosa para que al final David componga este salmo. He pecado, cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Léalo otra vez para que vean lo que hace el pecado. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene. Se levanta, se revela. Lo mismo del diablo, se rebeló. Y aparta de él nuestros corazones. Se revela contra el amor que Dios nos tiene. No que tú le tienes a Dios, sino que Él me tiene a mí. Que Él me tiene a mí de tal manera que Él me ha marcado un camino, entonces yo me revelo. Yo no quiero ese camino. Dios, quédate con lo tuyo. Yo voy a coger mi ruta. Y Dios nos deja. Como el primer pecado es una desobediencia. Pero ahora, para que entiendas tu pecado y yo entienda el mío, nos lleva al Génesis, como el primer pecado. ¿Qué sucedió en el primer pecado? Es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses. Yo quiero hacerme como Dios porque Dios me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Si a mí me gusta esto, porque Dios me lo tiene que prohibir. Él no, yo quiero ser el Dios de mi propia vida. La rebelión. Pretendiendo reconocer y determinar el bien y el mal. Ese es el gran pecado. Cuando yo peco, es porque yo prefiero, esto me va a hacer daño, que no me va a hacer daño nada, porque yo soy Dios, digo que no. Dios te dice que no, eres frágil. No. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Es el gran egoísmo. Me amo a mí tanto que desprecio a Dios.
No dejo que Dios... el apego perverso que nos hablaba el numeral anterior. No dejo que Dios me marque el camino. No dejo que me marque la ruta. No dejo que Dios... Dios... Es que es voluntad de Dios, como hablábamos en el artículo pasado. Es que la voluntad de Dios fue esto, ¿no? ¿Fue voluntad de Dios o la tuya? Voluntad de Dios nunca puede ir reñida en contra del bien. Y lo que yo estoy pretendiendo decir que es voluntad de Dios, perversamente, ¿a quién beneficia? A mí. Por eso dice perverso, ¿no? Lo perverso es que yo lo que está utilizado para el bien de todos, lo que marca la ruta 2, yo lo cojo para mí. Pongo el robo, por poner un ejemplo, ¿no? Esos bienes que están para todos, yo los cojo, acaparo la tierra. Una cosa tan sencilla como una cerca con un vecino. Y sigo alabando, ¿no? Lo moví un poquitito más, la marquita la moví un poquitito más. Parquear el carro al frente de la marquesina del otro. Y eso es pecado. Pues si ese espacio le pertenece. No, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué? Me voy a los extremos tontos si usted quiere. Pero es que ese pensamiento me lleva a decirlo, me lleva a actuarlo y me lleva a omitir. Cuando debo de hacer una cosa bien hecha, no la hago y hago al revés. Por esta exaltación orgullosa de sí, yo soy el más grande. El pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Obediencia, como Jesús escuchó, y dice la carta a los Hebreos, con lágrimas, con gemidos, Es interesante, esto no es fácil. Por eso lleva un proceso de educación, de poda. Quien sigue el camino de Jesús entra en una ruta distinta. Es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería. Pasión, amor. Cuando se dice de la pasión de Jesús, está hablando del amor inmenso que Jesús tuvo, que decía, es que están tan equivocados que no se dan cuenta. Por eso perdónalos porque no saben lo que hacen. Donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad. ¿Por qué se manifiesta la violencia y la multiplicidad? Porque hay que... Incredulidad. Sí, esas son las expresiones, pero antes de eso hay que entender lo anterior. Por ese amor tan grande de Jesús, la misericordia de Dios vencería. Si lo que lleva a Jesús a aceptar la muerte es su amor, pero amor apasionado, que se va a enfrentar a la violencia en sus expresiones más multiplicadas. Y ahora enumera qué es lo que vemos en la pasión. ¿Qué es lo que vemos en la pasión? Incredulidad. No se cree, se niega. Rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo. Debilidad de Pilato y crueldad de los soldados. Traición de Judas tan dura a Jesús. Negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Entonces, ante una situación donde se está expresando el amor apasionado de Jesús por la humanidad, donde se manifiesta la crueldad del pecado con toda su violencia y su multiplicidad, y ha enumerado todo esto que ha dicho aquí, visto en su crueldad, en esa situación, que lo más lógico hubiera sido todo lo contrario, rebelarse, protestar. Por eso es que el centurión dice, en medio de todo esto, y este hombre mantiene esa paz y esa serenidad, es que verdaderamente era el Hijo de Dios. Este hombre era el Hijo de Dios. O sea, es inconcebible. Esto solo lo puede hacer aquel que tiene el Espíritu de Jesucristo. Por eso dice, en ese momento, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, en ese mismo momento, la entrega, la donación, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente, sin decirlo, porque Cristo había puesto, máteme, que ahorita yo resucito, tú verás, eso no es eso. En la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Es interesante cuando uno conoce un poco el arte, los iconos de la iglesia ortodoxa, cómo pintan a Jesucristo crucificado. Y en la mayoría de los cuadros que usted vea de Cristo crucificado de la iglesia oriental, usted se va a dar cuenta que en las heridas hay una fuente. La sangre no cae como
No, es como chorrito, porque es fuente y está diciéndote, ahí brota, surge ese amor inagotable del perdón de nuestros pecados. De ahí entonces quizás podamos entender lo de la coronilla de la misericordia que se reza poco antes de iniciar el programa, ¿verdad? Eterno Padre, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Fuente inagotable, dice otra oración de la Divina Misericordia. Beber de esa fuente inagotable, de su costado roto, de su corazón roto, sale sangre, bautismo, agua, bautismo, sangre, Eucaristía. Los dos sacramentos centrales. Fuente inagotable del perdón y de la misericordia de nuestro Dios. Bueno, hasta aquí nos trajo el tiempo. Damos gracias a Dios por su misericordia infinita y pedimos también que nos ayude a responder como lo hizo San José, con un sí sencillo, generoso, que abría las puertas al perdón y al poner el nombre a Jesús, dando cumplimiento a la palabra del ángel. Enséñanos, José, Cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2. cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto, Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere. sin esperar un homenaje. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito. Buenas tardes.